¿Verdad? Vale. Vale, pues nada, muchísimas gracias en primer lugar, sobre todo gracias a Izquierda Unida, a La Rioja, por invitarme. Teniendo en cuenta que yo me fui de España a los 22 años y tengo 30, y he sido joven, precaria, inmigrante y demás, que me inviten a comparecer en el Parlamento, a hablar un poco sobre la Ley de Juventud y cómo la juventud hemos estado bastante precarias y que nos hemos tenido que ir muchas, la verdad es que lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque no es habitual y creo que es importante escuchar otro tipo de voces en los parlamentos para poder mejorar, ¿no?, la sociedad y para poder tener en cuenta otro tipo de perspectivas. Nada, yo ya os digo, o sea, me fui hace mucho tiempo, hace ya como 8 años, llevo 8 años residiendo en Irlanda y siempre he trabajado por los derechos de la migración, también no solo por el derecho a retornar, sino por el derecho a no tener que irnos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que desde las instituciones podáis proteger a los colectivos más vulnerables y las juventudes, y hablo en plural porque la juventud no es una masa homogénea, sino que hay diferentes juventudes, hay diferentes perfiles y hay diferentes situaciones dentro de las juventudes. Es un colectivo bastante precario en el sentido de que con el tema de la estabilidad, la poca estabilidad laboral que tenemos y demás, muchas nos hemos tenido que ir o estamos en trabajos precarios en donde no podemos desarrollar un poco nuestra experiencia personal y nuestro proyecto de vida y proyectos de futuro. Por eso esta ley de juventud es un primer paso para que en La Rioja se puedan defender los derechos de la juventud y que no se tengan que ir. Por ejemplo, en España 2 de cada 3 jóvenes se inician en empleos precarios y eso hace que se cree una cicatriz laboral en el sector de la juventud cuando empiezan a trabajar, que esto puede seguir y sigue en los años posteriores a nuestra experiencia laboral en seguir siendo precarias y en no poder tener unos proyectos de futuro que hace que o nos tengamos que ir o que sigamos trabajando en empleos bastante precarios. Los colectivos con la mayor propensión a la precariedad laboral son las mujeres, además, que es un tema, esta brecha de género que tenemos también en la juventud y sobre todo en ciertos sectores, ¿no?, como el tema de la hostelería, donde muchos también hemos tenido que trabajar por necesidad y donde es un sector bastante precario. La mayoría de jóvenes, y de esto os los comento desde un estudio que ha hecho la Fundación ISEAC, que es de aquí de Euskadi, cerca, que se llama El efecto cicatriz de la precariedad laboral y cómo afecta el futuro de la juventud en España, que es bastante interesante de leer. Y bueno, que este estudio comenta, ¿no?, cómo esta cicatriz laboral, esta cicatriz que tenemos de la precariedad laboral de la juventud, hace que la juventud no podamos tener un proyecto de vida y que estemos estancadas durante mucho tiempo sin poder acceder a una vivienda, sin poder tener los proyectos de vida que cada una quiera tener para su vida. Por ejemplo, la mayoría de jóvenes no trabajan durante el año completo y casi la mitad gana menos de 9 euros la hora, incluso tras varios años de experiencia laboral. Esto hace que al no estar protegidas y al no tener un buen empiece en la experiencia laboral, sigamos siendo precarias durante muchos años. Y por eso, o sea, tenemos jóvenes, y digo jóvenes entre comillas porque hay mucha gente que tiene 35, 38 años que se les mete en el colectivo de jóvenes, no porque sean jóvenes, sino porque no tienen un futuro y no tienen un proyecto de vida porque no pueden, porque seguimos siendo precarias y porque no podemos tener nuestros planes que queramos hacer. Al final, luego también un 10% de las juventudes firman más de 4 contratos en un año, lo que hace que no tengamos una estabilidad laboral, cosa que es muy importante con la nueva reforma laboral que se ha aprobado ahora y la ley de estabilidad laboral, cómo nos puede afectar a las juventudes. Al final, o sea, yo vengo de una generación
en donde tuvimos la crisis económica de 2008 y en donde desde 2013, entre 2013 y 2015, hubo un éxodo masivo de gente que se tuvo que ir porque no podíamos estar aquí. O sea, yo me encuentro entre esas personas y al final, o sea, yo mi experiencia como joven emigrada y precaria y demás, tenemos que posponer un poco nuestros planes porque primero siempre queremos retornar. O sea, yo creo es una cosa que me he encontrado mucho hablando con la inmigración española, que nos diferencia un poco de otro tipo de migraciones, ¿no? Al final, los colectivos de españoles siempre tienen esta idea de poder retornar a casa y de querer volver a su tierra o a cualquier otro territorio de España, pero querer volver. Y lo primero que mencionamos sobre este tema es cómo vamos a volver, con qué garantías podemos volver, qué tiene que pasar en España para que podamos volver, ¿no? Y esto, el papel de las instituciones es fundamental, ¿no? Reestructurar el tejido social, reestructurar el tejido laboral, porque no hay mejor plan de retorno que poder garantizar unos derechos básicos y unos derechos laborales que no sean precarios y que podamos poder regresar a nuestra tierra con esto. Al final, cuando estás fuera, y esto ya es un poco mi experiencia personal, como que pospones todos tus planes porque no, o sea, tus proyectos de vida, tu decir, bueno, me quiero asentar, pero es que no me quiero asentar en el país donde estoy, me quiero asentar en mi sitio, me quiero asentar en mi tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estás esperando a ver cuándo es el momento idóneo para poder volver y al final te van pasando los años y tienes que ir cambiando un poco a ver cómo lo haces. O sea, yo, por ejemplo, tengo ya 30 años y yo mi proyecto de futuro es completamente diferente al que cuando tenía con 22 años. O sea, yo tengo claro que quiero volver, pero no sé cómo, no sé cuándo. Entonces, al final, siempre estás posponiendo tus planes para encontrar el momento idóneo de poder volver. Este tipo de leyes que protege a la juventud, que intenta dar los primeros pasos para que las jóvenes no se tengan que ir y que se puedan quedar en su tierra y que puedan seguir aquí y participar, son importantes por esto, ¿no? Porque al final no todas, o sea, este ideal de que las jóvenes nos vamos por aventura, porque somos aventureras o porque tal, es erróneo. No nos vamos porque somos aventureras, no nos vamos porque nos gusta la aventura, nos vamos porque no tenemos otra opción. Y al final pesan mucho los años fuera, porque te desestructura todas tus relaciones, te desestructura toda tu familia. Y son, o sea, no voy a decir que yo estoy muy mal en Irlanda porque no lo estoy, pero sí que me pesa, ¿no? Me pesa muchísimo. Y creo que al final, este tipo de experiencias también está bien contarlas porque cuando venimos a hablar un poco de juventud y emigración, solemos soltar datos de cuánta juventud se ha ido, cuánta emigración, por ejemplo, hay en La Rioja, que creo que en 10 años creo que ha habido como entre 5.000 y 7.000 personas que se han tenido que ir al extranjero. Pero al final esos son datos, ¿no? Y como que pasan un poco impersonal. Al contar nuestras experiencias personales, como que puedes ver que el tener que irse, que el no tener una estructura que te permita quedarte y una ayuda desde las instituciones para poder quedarte, es un poco, pues eso, ¿no? Un poco eso, impersonal, los datos, pues ahí están, cada uno. Pero luego, o sea, cuando contamos este tipo de cosas, se ven que al final nos desestructura todo, ¿no? Nos desestructura toda nuestra vida y demás. O sea, yo como persona que ha estado con colectivos de españoles, emigrantes, Izquierda Unida Exterior, Marea Granate, etcétera, siempre tenemos esta idea de queremos volver, no nos hemos ido porque hayamos querido irnos, sino porque no nos han quedado otras opciones. Y o sea, creo que ahora la situación actual en España es diferente a cuando yo me fui. Creo que hay menos gente que se está yendo, que eso no quita que se sigan yendo, pero creo que hay más gente que se puede quedar. Y el papel de esto de las instituciones, la ley de juventud, son esenciales para que las personas para que podamos tener nuestro futuro y
nuestros planes, nuestra vida en el sitio donde queremos estar y que no nos tengamos que ir forzadas porque no nos quedan más remedio. Una de las cosas que he leído de la Ley de Juventud también es un tema de la emancipación juvenil, ¿no? Esto es importante en el sentido de que si queremos que la juventud nos emancipemos y que podamos tener acceso, o sea, el tema de la vivienda es muy importante, o sea, la regulación de los alquileres, el poder acceder a una vivienda, creo que es muy importante también para las juventudes de poder irse de casa y poder tener este tipo de ayudas con la vivienda, al igual que el transporte. Si no me equivoco, yo creo que La Rioja es como muy parecida a Extremadura en el sentido del transporte, que hay muchos núcleos rurales y creo que el transporte no está muy allá. O sea, no va a ser como Extremadura a lo mejor, porque no tenemos ni tren todavía, pero parecidos, ¿no? Es importante también de que la juventud, si desde los núcleos más rurales necesitan venir a Logroño a estudiar o demás, tener unas opciones de transporte público más asequibles y que puedan acceder a ello. Y eso es importante también tenerlo en cuenta para poder ayudar a la juventud y que puedan tener su movilidad no solo por el tema del estudio, sino también a lo mejor por temas de conciliación familiar o por temas de ocio, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta con esta ley de juventud. Y nada, al final también deben implementarse un poco este tipo de acciones preventivas para evitar, ¿no?, el riesgo de la precariedad laboral en la juventud y seguir afianzando estas ayudas, bueno, no ayudas, sino que desde las instituciones se escuche también a las jóvenes y que puedan participar en los procesos democráticos y de decisiones para poder escuchar a la juventud y ver qué necesidades tiene, ¿no? Entonces, por eso, y ya termino, que creo que estáis muy cansadas, pero que es importante, ¿no?, que desde las instituciones invitéis a personas jóvenes para poder escucharnos y de diferentes perfiles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que vengo desde Irlanda, aterricé ayer, y para poder seguir trabajando y seguir defendiendo e intentando proteger a la juventud riojana, que tiene mucho potencial y que al final es un poco el futuro, ¿no?, de La Rioja y demás. Así que nada, ya me callo y ya está.